Listo. Creo que ya está grabando, ¿verdad? Listo. Ok. Entonces, comparto pantalla otra vez para que nos vayamos de nuevo con las diapositivas. Ok, listo. ¿Cuántos somos? 69. Vamos a dar un minutito para que se conecten un poquito más. Ok, Profe, tengo una duda. dime. ¿Vamos a ir copiando o ya esperamos hasta el final cuando mande el link para como nos dijo, de las diapositivas? Miren, aquí creo que es cuestión de cada uno de ustedes. Hay personas que se acomodan más copiando, hay personas que se acomodan más mejor al final con las diapositivas. Eso sí, no voy a dar tiempo como para copiar porque perderíamos muchísimo tiempo. Entonces yo me voy directo. Lo que pueden hacer es ir tomando nota de las cosas que yo voy diciendo extra. Ya ven que por ahí voy abundando en información. Entonces todo eso como que sí lo vamos a poder ir haciendo aparte para que ustedes vayan checando, ¿no? Todos los datos que yo voy dando de más que no están en las diapositivas. Eso es lo que sí podemos ir copiando. Profe, ¿también se le puede tomar foto? Si gustan, les voy a pasar las Profe, diapositivas de Bueno. todas maneras. bueno, ¿se le puede tomar captura? Bueno, gracias. Sí, les voy a pasar las diapositivas. Bueno, Bueno. bueno, profe. Bueno. Vale. Entonces, continuamos donde nos quedamos, que es en esta parte de cambios en la materia, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un rato, al estar hablando de la materia, tenemos que hablar precisamente de todas las características que vamos a ver acerca de ella, ¿no? Todo lo que abunde de información respecto a la materia. Y vamos a comenzar precisamente con los cambios de la materia, ¿sale? Los cambios de la materia las vamos a poder clasificar de dos maneras. Vamos a encontrar cambios de tipo físico y vamos a encontrar también cambios de tipo químico. Cada una va a tener unas características específicas que nos van a ayudar a identificar y a clasificarla con facilidad. Cuando yo sé que tengo un cambio químico y cuando yo sé que voy a tener un cambio de tipo físico, ¿no? Tenemos que saber esta dualidad y saber identificar cuándo tenemos qué, ¿ok? Entonces, ahí les enlisté algunas características de este tipo de cambios. Voy a empezar con los cambios químicos. Yo sé que ahí el orden está al revés, pero voy a empezar con los cambios químicos porque son los que nos van a interesar un poquito más adelante, ¿sale? Entonces, los cambios químicos, siempre que hablemos de un cambio químico, tenemos que hablar desde la parte estructural, ¿no? Sabemos que todo está conformado a partir de átomos y de moléculas, entonces al estar hablando de cambios químicos, tenemos que modificar la estructura atómica o molecular de la materia, pero tenemos que cambiar toda esa estructura, tenemos que formar algo nuevo. Por eso es que aquí en el último punto les puse, se forma una nueva sustancia. ¿Por qué? Porque transformamos la materia. Si nosotros cambiamos por completo la estructura, ya estamos cambiando la materia, ya no es el mismo compuesto, ya no es el mismo elemento, ya no es la misma molécula, estamos formando un nuevo compuesto, es decir, una nueva sustancia con nuevas características, con nuevas propiedades específicas, ¿sale? Entonces, siempre que hablemos de cambio químico, lo vamos a poder identificar de esa manera, porque se formó una sustancia nueva. Y lo último que podemos decir acerca de los cambios químicos es que los cambios químicos no van a poder regresar a su forma original aplicándole un método físico, ¿sale? No voy a poder regresar a su forma original. Por ejemplo, si yo tengo un huevo y me voy a hacer mi desayuno. Entonces voy y lo rompo en la estufa, lo pongo en mi sartén y ¿qué va a pasar? El huevo de que es estado líquido, que es así como viscoso, ¿qué pasa? Cambió la forma, cambió su estructura atómica, se está desnaturalizando la proteína del huevo y ahora tengo una sustancia completamente nueva, ¿no? Ahora ya es de color blanca, ya es un poco más crujiente, tiene como algunas burbujitas donde se desnaturaliza
naturalizó la proteína, entonces cambiamos por completo la estructura, ¿no? Tuvimos un cambio químico. Y aparte, yo no lo voy a poder regresar a su forma original, no simplemente porque, lo voy a meter al refri y lo meto al congelador y ya obtuve otra vez al huevo en su forma original. No, ya no puedo regresar a su forma original aplicándole un método físico, ¿sale? Entonces, es una forma en cómo ustedes van a poder identificar cuando tengamos un cambio de este estilo. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos para que no se preocupen, ¿sale? Y del otro lado, tenemos a los cambios de tipo físico, que básicamente tiene todas las características contrarias de los cambios químicos. En los cambios físicos, no vamos a modificar la estructura atómica, únicamente vamos a poder cambiar la forma en cómo nosotros visualizamos algo, pero eso no significa, no porque cambió su forma, significa que ya es una nueva sustancia. Por ejemplo, si yo tengo un hielo, saco el hielo del refri, lo dejo en el sol y después regreso. ¿Qué va a pasar? Ahora va a ser agua, no va a estar líquido. Pero eso no significa que cambió la estructura. ¿Cómo sé que no cambió la estructura? Porque aunque esté en estado sólido, en forma del hielo, pues sigue siendo agua, ¿no? Y si yo lo tengo en estado líquido, es un cambio físico, lo cambié la forma física en como yo lo veo, sigue siendo agua. Entonces no estoy cambiando su estructura, no estoy afectando la estructura molecular del compuesto, ni tampoco estoy formando una nueva sustancia, ¿sale? Entonces, otra forma en cómo ustedes van a poder identificar un cambio físico es que los cambios físicos sí pueden regresar a su forma original aplicándole un método físico. Por ejemplo, el mismo ejemplo del hielo. Ya se derritió mi hielo, pero lo quiero regresar a su forma original. ¿Qué voy a hacer? Pues nada más meto el agua líquida, pues la meto al congelador para que ahora se solidifique y se vuelva a su forma original, que en este caso era el hielo, ¿no? Entonces son dos formas en cómo ustedes van a poder identificar cuando tengo un cambio químico, cuando tengo un cambio físico. Otra forma más fácil en cómo ustedes la pueden identificar es tomar estas características y planteárselas como preguntas. ¿Se modificó la estructura? ¿Formé una nueva sustancia? ¿Puedo regresar a su forma original? Son algunas preguntas que ustedes se pueden hacer mediante estas características para que así puedan identificar con mayor facilidad cuando estemos hablando de un cambio físico y cuando estemos hablando de un cambio de tipo químico, ¿vale? Aquí tengo algunos ejemplos precisamente de cambios físicos y cambios químicos para que nos vayamos un poquito más a fondo, ¿no? Aquí tenemos de ejemplos de estados, de cambios físicos, perdón, tenemos los estados de agregación de la materia. Como yo ya se los había mencionado, pues podemos regresarlos a su forma original, no formamos una sustancia nueva, no cambiamos la estructura atómica cuando estamos cambiando dentro de los diferentes estados de agregación, ¿no? Si yo tengo agua, la puedo pasar a estado gaseoso y la puedo pasar a estado sólido sin necesidad de cambiar la estructura o formar un nuevo compuesto, ¿no? Otra forma de cambio físico es un cambio de posición o de forma. También podemos decir algún tipo de movimiento, ¿no? Si nosotros nos movemos o movemos cualquier cuerpo, eso no significa que estemos alterando su estructura ni formando una nueva sustancia. Por ejemplo, tengo este botellón y le empiezo a hacer así, lo estoy moviendo, no significa que estoy cambiando la estructura del botellón, ni ya no es plástico, ahora es algodón. No, no se está formando nada nuevo, sigue siendo el mismo compuesto, por eso es un cambio físico. También tenemos de ejemplos la solubilidad. La solubilidad también entra como un cambio físico, que es cuando agregamos, por ejemplo, si agrego, ¿qué será? Un líquido. Tengo agua y tengo jugo de limón y lo pongo ahí, lo disuelvo, pero si sigue manteniendo las mismas características, no formé agua limón, que es un nuevo compuesto, no, sigue siendo agua de limón, tiene características del agua, tiene las características y el sabor de limón, pero eso no significa que cambie la estructura ni que formé ningún compuesto, ¿no? Y por último tenemos a la electricidad pareciera que fuera un cambio de tipo químico, pero no, es un cambio de tipo físico, porque tampoco estamos cambiando su estructura, tampoco estamos formando un nuevo compuesto, simplemente es una manifestación de energía que se da, no significa que estemos cambiando absolutamente nada, ¿vale? Y
como ejemplos de cambios químicos en la materia, por ahí sí tenemos un poquito más. Tenemos como ejemplo la oxidación. Ya ven que si dejamos algo en el patio, por ejemplo, si lo dejamos mucho tiempo, con el entorno, con la lluvia, con el clima, etcétera, con el tiempo decimos, chin, ya se me oxidó la cadena, que es, por ejemplo, la imagen que pueden ver por ahí, ¿no? Entonces, la oxidación es un tipo de cambio químico porque estamos formando una nueva sustancia, es una sustancia ya oxidada, ¿no? Y otra cosa es que no puedo regresar a su forma original. No es, tal vez le puedo raspar el óxido, pero eso no significa que ya le quité el oxidado a mi compuesto, ¿no? El compuesto ya está oxidado y ya no va a poder regresar a su forma original. Otro ejemplo de cambio químico es la combustión. Si ustedes agarraran su libreta y le prenden fuego, ¿qué va a pasar? Se va a transformar y se va a volver cenizas, ¿no? Y esas cenizas no, la voy a poner ahora al frío para que se vuelva a formar la libreta. No, ya no voy a poder regresarlo a su forma original, por lo tanto, entraría como un cambio de tipo químico. Otro cambio de tipo químico es la fermentación. Ahorita tocamos un poquito el tema de la fermentación en la historia, que es básicamente cuando nosotros formamos algún tipo de alcohol a partir de azúcares y también podemos formar algún tipo de ácido orgánico, ¿no? Algunos ejemplos de fermentación es cuando nosotros preparamos pan, cuando hacemos un pastel, cuando las empresas fermentan vino, fermentan la cerveza, el queso, etcétera. Hay algunos otros ejemplos de fermentación. En nuestro cuerpo también realizamos algún tipo de fermentación dentro de nuestro organismo que tiene que ser aprovechado por nuestro organismo para realizar algunas funciones específicas, ¿vale? Tenemos también aquí otros ejemplos de cambios químicos, como lo pueden ser la respiración. Ya ven que cuando respiramos también tenemos diferentes reacciones metabólicas. No lo que respiro es lo mismo que yo exhalo, sino que se lleva a cabo una transformación de la materia, ¿no? Estamos obteniendo aire y estamos exhalando CO2 o dióxido de carbono. Entonces ya cambiamos por completo la estructura, formamos un nuevo compuesto y ya no es como que, no voy a meter otra vez el dióxido de carbono en mi boca para que vuelva a ser aire. Ya no se puede volver a hacer de esa manera, ¿no? Acuérdense que la clave está en que ya no regrese y en que se forme algo nuevo. También tenemos otro ejemplo como lo es la fotosíntesis. En el caso de la fotosíntesis, tenemos, es un proceso únicamente de las plantas a partir de la luz del sol que nos va a ayudar a transformar sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas como lo es la glucosa que le sirve a las plantas para la formación de sus nutrientes, ¿no? Es como su comidita, es como su alimento. Y por último tenemos la digestión de los alimentos que viene siendo la absorción de los nutrientes, ¿no? Cuando nosotros tenemos la ingesta de algo, pues va pasando por nuestro organismo y nuestro organismo va obteniendo todo lo que necesitamos para realizar funciones específicas de cada uno de estos, ¿no? Entonces, también transformamos la materia, obtenemos sustancias más pequeñas dentro de nuestro cuerpo que ya no van a poder regresar a su forma original. No es como que, me comí una hamburguesa y la quiero volver a sacar la hamburguesa completa, pues ya no voy a poder hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se transformó la materia, ¿ok? ¿Alguna duda con cambios químicos y cambios físicos? Levanten No, su profe. manita. No, Profe. profe. No, Profe. no, profe. No, Ok. no, profe. Gracias. No, profe. No, No, profe. no, profe. Vamos bien, profe. Muchas gracias. Gracias por contestarme. ¿Sale? Lisbeth Montserrat, dime. Lisbeth. Por ahí me levantaron la manita. Si tienen dudas, nada más con que me levanten la manita, aquí me aparece rápido y ya les hago la pregunta directo, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito, ya hablamos de esta primer característica de la materia, que son los cambios, pero no hemos hablado tal cual de las propiedades específicas de la materia, que es justamente de lo que vamos a comenzar a hablar ahorita. Todavía tenemos 15 minutos, entonces yo creo que en 15 minutos abarcamos bastantito, entonces me voy a ir lo más rápido que pueda, ¿ok?
propiedades de la materia. Primero tenemos que entender algunas generalidades de las propiedades de la materia para que un poquito más adelante no nos cueste tanto entenderlo, ¿no? Para empezar tenemos que definir la materia. Ya lo mencionamos un poquito antes de qué es la materia. Básicamente la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que nos rodea al final es materia, ¿no? Y de la mano al estar hablando de la materia tenemos que hablar también de un postulado que es uno de los postulados más importantes dentro de la química, que es la ley de la conservación de la materia. Adriana, te voy a pedir por favor que no estén rayando la pizarra si no hay nada que hacer, ejercicios o algo, no estén rayando, ¿sale? Borren todo lo que me estén poniendo. Entonces, estamos hablando de la ley de la conservación de la materia y esta ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Este es uno de los postulados más importantes dentro de la química porque básicamente habla de la materia y la química estudia la materia, ¿no? Entonces, tenemos que entender eso siempre, que así como inicia la materia, así se transforme, estoy obteniendo una nueva sustancia, obtuve energía, sea lo que sea que pase con esta materia al transformarse, al finalizar voy a tener una sustancia diferente, sí, pero la materia se tiene que permanecer constante. Es decir, si yo tengo 5 cacahuates de este lado, me fui a dar una vuelta a mi colonia corriendo y al regresar tengo que regresar con estos 5 mismos cacahuates, ¿no? Es exactamente lo mismo que pasa en la materia, en las reacciones químicas, pasa de la misma manera. La materia tiene que permanecer constante desde el inicio hasta el final, ¿sale? Eso nada más son como conceptos previos. La ley de la conservación la vamos a retomar, ya es uno de los temas finales porque vamos a hablar acerca del balanceo de reacciones entre algunas otras características, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar a hablar ya de las propiedades de la materia. En estas propiedades de la materia vamos a encontrar de dos tipos, ¿sale? Vamos a tener propiedades físicas y vamos a tener también propiedades químicas. Así como en el caso que teníamos cambios químicos y cambios físicos, aquí también vamos a tener propiedades físicas y propiedades químicas. Y esto va muy de la mano con los cambios que acabamos de ver. Nos dice que una propiedad física la podemos medir y observar sin que cambie la composición de la materia. Por ejemplo, si yo quiero saber el punto de fusión del agua, por ejemplo, si yo tengo un hielo y quiero ver que cambia a estado líquido, no necesito transformar la materia o que cambie su composición para que yo la pueda medir. Simplemente aumento la temperatura y veo en qué punto se pasa de estado sólido a estado líquido, ¿no? Y de esta manera yo voy a poder identificar esta propiedad que es el punto de fusión. Entonces, no necesitamos cambiar la composición de la materia para que la podamos medir o para que la podemos observar. En cambio, en una propiedad química, sí, tenemos que cambiar siempre, siempre, siempre la composición de la materia. Tenemos que transformar la materia para que nosotros podamos identificar esta propiedad. Por ejemplo, si yo quiero identificar en qué momento se lleva a cabo la combustión de una hoja de papel. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a observar? Ok, pues tengo que quemar esa hoja de papel hasta que se vuelva cenizas para ver en cuánto tiempo llegó a la combustión, ¿no? Entonces, ahí sí, tengo que transformar la materia, tengo que modificar la identidad de la materia y su composición para poder medir este tipo de propiedad, ¿sale? Entonces, son solamente algunos ejemplos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero es una forma en cómo se clasifica la materia, ¿sale? Y en general, todas estas propiedades, ya sea física o ya sea química, se van a clasificar en bueno, en una clasificación diferente, ¿no? Ya sea física o química, van a tener una clasificación alterna que se conoce como propiedades extensivas y propiedades intensivas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de estas propiedades. Vamos a empezar a hablar acerca de las propiedades extensivas, ¿sale? ¿Qué son las propiedades extensivas? Aquí en las diapositivas nos dice que son características en la que el valor medido depende de la cantidad de materia. Con eso se pueden quedar y con eso lo vamos a poder entender, ¿sale? Para que ustedes puedan identificar o medir u observar una propiedad de tipo extensiva, tiene que tener relación directa con la cantidad de materia que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo quiero medir, ¿qué será?
Si quiero conocer el valor de 10 cocos, tengo 10 cocos, pues los llevo a una báscula y los peso, ¿no? Y eso no va a ser el mismo valor que 100 cocos o que 4000 cocos. Entonces, la masa es una propiedad extensiva porque va a depender completamente de la cantidad de materia que nosotros tengamos, ¿no? Ahí tenemos algunas características o propiedades extensivas que van a depender completamente de la cantidad de materia que nosotros tengamos. Ahí viene la masa, que como ya lo mencionábamos, es una unidad de medida de la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo o en un objeto, ¿no? Entonces, esto va a depender completamente de la cantidad de materia. La masa va a cambiar respecto a la cantidad de materia que nosotros tengamos. El volumen también es una característica o una propiedad de tipo extensiva porque también va a depender completamente de la cantidad de materia que nosotros tengamos. No es lo mismo 10 mililitros de agua a 100 mililitros de agua, ¿no? Estamos cambiando y todo esto va a depender completamente de la cantidad de materia, por lo tanto el volumen también entraría como una característica o propiedad extensiva. El peso también es otra característica de tipo extensiva. Ya sabemos todos que el peso es la fuerza que ejerce la masa de un objeto debido a su gravedad, ¿no? Entonces también esta va a depender de la cantidad de materia. No es el mismo peso que yo cuelgue a 2 personas a que cuelgue a 30 personas, ¿no? Va a depender también de la cantidad de materia. La longitud también es otra propiedad extensiva porque también no es lo mismo 1 metro de terreno a 10 hectáreas de terreno. Todo depende de la cantidad de materia. Y por último también tenemos a la temperatura, que la temperatura también depende de la cantidad de materia que tengamos establecidas, ¿no? Estamos hablando de la temperatura en general, no tanto como de el punto de fusión, punto de ebullición, porque esas entrarían como propiedades intensivas. Ahorita vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Pero sobre todo estamos hablando de la temperatura como el flujo de calor que se requiere, ¿no? Esto obviamente, si ustedes prenden un cerillo, pues no va a ser lo mismo que tengamos un volcán en erupción. Obviamente la temperatura va a variar respecto a la cantidad que nosotros vamos a tener, ¿no? Entonces, la temperatura también depende de la cantidad de materia que nosotros tengamos presentes para medir, ¿ok? Entonces, esto es propiedades extensivas. Nos vamos entonces con propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, espérenme, voy a mover tantito esto, aquí está. Propiedades intensivas van a ser lo contrario a las propiedades extensivas, ¿vale? Estas propiedades intensivas van a ser características cuyo valor medio no depende de la materia, ¿sale? No va a depender directamente de la cantidad de materia. Así yo tenga 100,000 y tenga 1, va a ser lo mismo, ¿sale? Al momento de medir este tipo de propiedades va a ser exactamente lo mismo. Por ejemplo, uno de estos es la densidad. Si ustedes miden la densidad de un vaso de agua, les va a dar X cantidad. Y si ustedes miden la densidad de una alberca del mismo tipo de agua, pues va a tener que tener la misma densidad. Entonces, no depende de la cantidad de materia para que nos dé exactamente lo mismo, ¿no? El punto de fusión también es otra característica. El punto de fusión es cuando pasa de estado sólido a estado líquido. Por ejemplo, si yo tengo un hielo, tengo que tener aproximadamente 100 grados centígrados, no, perdón, 35 grados centígrados para que pase a estado líquido. Eso es con un hielo. Y si yo tengo una bolsa de hielos, pues también a la misma temperatura va a empezar a pasar de estado sólido a estado líquido. Por lo tanto, tampoco depende de la cantidad de materia de la que nosotros estemos hablando, ¿no? Tenemos otras características como la solubilidad, que es la cantidad de sustancia que se puede disolver en otra, que tampoco depende de la cantidad de materia. Tenemos la viscosidad, que es como estos líquidos que van a fluir como muy despacio, como la miel, como el caramelo, que son líquidos que van a tener una fluidez muy escasa, que van a ir como muy lento. También la viscosidad es una característica intensiva, perdón. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tarro de miel enorme y la dejo caer, va a tener la misma viscosidad que si yo dejo caer un vasito pequeño de miel, ¿no? La viscosidad es la misma. Y el punto de ebullición también entraría en este punto.
¿ok? Entonces, estas son algunas características en general de lo que hemos estado hablando acerca de propiedades extensivas, propiedades intensivas. También vimos propiedades químicas y propiedades físicas. Y aquí tenemos como que unos conceptos clave. Estos conceptos clave los vamos a estar encontrando aquí a lo largo de todas las diapositivas, que básicamente nos van a ayudar a entender un poquito o a recordar algunos conceptos para que los terminemos de entender por completo, ¿no? Terminamos con estos conceptos clave que vienen siendo las propiedades extensivas y las propiedades intensivas de nueva cuenta para que queden bien claros estos conceptitos, ¿vale? Nos dice, propiedades extensivas no permiten la identificación de las sustancias ya que se encuentran en todas ellas y dependen de la cantidad de materia de estudio. Entonces, propiedades extensivas depende de la cantidad de materia y propiedades intensivas permite identificar las sustancias, su valor es específico y no depende de la cantidad de materia en estudio. Entonces, propiedades intensivas no depende de la cantidad de materia, ¿ok? Entonces, nos quedan 4 minutos. En estos 4 minutos vamos a responder rapidito esta actividad aquí entre todos. Aquí sí necesito que vayan prendiendo sus micros para los que me quieran ayudar a trabajar esto. Yo lo voy a estar haciendo acá, nada más díganme si va la letra E para decirme si es una propiedad extensiva o díganme si es la letra I para decir que es una propiedad intensiva de acuerdo a las características que nosotros acabamos de ver, ¿sale? Entonces dice, clasifica los siguientes ejemplos de acuerdo a sus propiedades, si son extensivas o si son intensivas, ¿ok? Entonces, la solubilidad será una propiedad extensiva o una propiedad intensiva. Intensiva. Es propiedad Intensiva. intensiva. Exacto. Intensiva. Propiedad intensiva porque no depende de la materia. La solubilidad va a seguir siendo la misma si tengamos 100 litros de agua contra 10 litros de agua, se tiene que disolver de la misma manera, ¿no? La maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Como la forma de moldear con facilidad algo. Eso es maleabilidad. ¿Será extensiva o intensiva? Extensiva. Intensiva, exactamente. Porque si yo tengo 10 kilos de plastilina contra una barrita de plastilina, va a seguir teniendo la misma maleabilidad, ¿no? El oro se funde a 250 grados centígrados. ¿Es extensiva o intensiva? Intensiva, es intensiva. Estamos hablando de punto de fusión, pasando de estado sólido a estado líquido. Entonces, así tengamos 10 kilos de oro contra 100 gramos de oro, la temperatura va a ser la misma, ¿sale? El agua hierve a 98 grados centígrados. ¿Será intensiva o extensiva? Intensiva, también será intensiva porque hablamos de lo mismo, puntos de ebullición, la temperatura va a ser la misma, tengamos la cantidad de materia que nosotros tengamos, entonces no depende de la cantidad de materia. La densidad, ¿extensiva o intensiva? Extensiva. Extensiva. Extensiva, ¿por qué extensiva? Intensiva. Es intensiva, tampoco depende de la cantidad de materia. La densidad es la misma. Si tú mides la densidad del agua de una alberca a la de un vaso de agua, tiene que ser exactamente la misma, ¿sale? Entonces, es una característica del agua que no depende de la cantidad de materia, por lo tanto, sería intensiva. El volumen, ¿es extensiva o intensiva? Extensiva. No, Exacto, aquí sí sería extensiva, ¿sale? Porque sí depende de la cantidad de materia. El agua se congela a 0 grados centígrados. Extensiva. Seguimos hablando de lo mismo. El alcohol hierve a 78 grados. Intensiva. Intensiva, punto de ebullición. La masa. Extensiva porque depende de la materia. Y la última, punto de ebullición. Intensiva. Exactamente. Intensiva porque no depende de la cantidad de materia, ¿sale? Entonces, lo vamos a dejar aquí el día de hoy. Mañana nos volvemos a ver para seguir trabajando. Acuérdense que llegamos a hasta esta parte de propiedades extensivas e intensivas de la materia. Entonces, les voy a mandar el link de las diapositivas
diapositivas, de estas diapositivas hasta este punto, y ya las del día de mañana, pues ya les mando solamente lo que abarcamos el día de mañana, ¿sale? Entonces, dejo de compartir la pantalla para que los pueda ver. No se vayan todavía, no se vayan todavía. ¿Listo? Ok. Hola, hola, ya los puedo ver. Vale. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Mañana nos volvemos a ver para seguir avanzando con nuestro curso. Espero que vaya bien. Si hay algo, si vamos rápido o algo que me tengan que decir con confianza, mi número está en el grupo, entonces me pueden escribir también por ahí si necesitan algo de más. ¿Sale? Entonces, les comparto el link de las diapos y, bueno, el del video no, porque eso ya lo voy a ver con la link. ¿Sale? Entonces, les mando el link de las diapos hasta donde llegamos el día de hoy, hasta este ejercicio. Ahorita en un ratito, terminando en unos 10 minutos se los mando, ¿sale? Para que lo puedan tener por ahí a la mano, ¿ok? Entonces, cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan bonita tarde y nos vemos mañana. Bye, bye. Gracias. Profe. Profe, que pase linda tarde. Profe. Cuídense. Bye, bye. Adiós, profe. Ya no explotó mi modem. Qué bueno, qué bueno. Estoy agarrando señal, carnal. Ya se Bye, bye. Cuídense. Adiós. Adiós. Bye. Adiós. Puede ser. Es que no aparece aquí, está.